Él va a trabajar con Maduro porque él es quien va a tomar posesión del cargo la próxima semana. Al final del día, Estados Unidos no es quien elige quiénes son los líderes de estos países. El recién juramentado senador del Congreso de los Estados Unidos, Bernie Moreno, ha generado una fuerte polémica tras realizar declaraciones que han desatado intensos debates en el ámbito político. Durante una rueda de prensa posterior a su juramentación, Moreno expresó de forma contundente: Trump trabajará con Nicolás Maduro, porque él es el que va a tomar posesión del cargo. Además, estas declaraciones dejaron en claro que el líder opositor Edmundo González no es considerado por Donald Trump como el presidente legítimo de Venezuela, lo que añade una capa de complejidad al mensaje del senador. Estas palabras han sorprendido tanto a analistas políticos como a sectores del electorado, quienes las consideran contradictorias, dado el historial de tensiones entre la administración de Donald Trump y el régimen de Nicolás Maduro. Mientras algunos interpretan el comentario como un intento de abordar la crisis venezolana desde un enfoque pragmático, otros critican que estas declaraciones puedan representar un giro inesperado en la política exterior republicana hacia Latinoamérica. En cualquier caso, la postura de Moreno promete alimentar el debate en Washington sobre las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela en los próximos días y años. Y es que el senador estadounidense Bernie Moreno aseguró que el gobierno de Donald Trump dialogará con el presidente Nicolás Maduro. En el contexto de la instalación del Congreso estadounidense 2024-2026, el senador republicano de Ohio reveló que la gestión de Donald Trump establecería conversaciones con el presidente venezolano Nicolás Maduro para dialogar sobre temas de interés para ambas naciones. Él va a trabajar con Maduro porque él es quien va a tomar posesión del cargo la próxima semana. Al final del día, Estados Unidos no es quien elige quiénes son los líderes de estos países. Las recientes declaraciones del senador Bernie Moreno continúan generando revuelo, especialmente entre los sectores políticos y sociales de América Latina. En una de sus intervenciones más comentadas, el senador afirmó: Estados Unidos no es quien elige quiénes son los líderes de estos países. Este mensaje ha provocado múltiples interpretaciones. Algunos analistas consideran que Moreno podría estar marcando una postura de no injerencia en los asuntos internos de otras naciones, lo que representaría un cambio significativo en la política exterior de los Estados Unidos. Sin embargo, otros opinan que estas palabras podrían ser vistas con escepticismo, especialmente en regiones como Latinoamérica, donde históricamente las decisiones estadounidenses han influido en los destinos políticos de varios países. El debate sobre estas declaraciones cobra especial relevancia en el contexto de Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro ha reiterado en múltiples ocasiones que los líderes de su país deben ser decididos únicamente por los venezolanos y no por actores extranjeros. Mientras tanto, los sectores de oposición en el país sudamericano consideran que las decisiones de Estados Unidos podrían ser clave para la resolución de la crisis política y social que enfrentan. A medida que estas palabras resuenan en ambos lados del continente, queda claro que el mensaje de Moreno ha abierto una discusión profunda sobre el papel de Estados Unidos en la política internacional y su impacto en los procesos soberanos de las naciones latinoamericanas. Pero, ¿quién es Bernie Moreno? Bernie Moreno es un empresario colombo-estadounidense nacido en Bogotá, Colombia, el 14 de febrero de 1967. A los 5 años, su familia se trasladó a Fort Lauderdale, Florida, donde creció. Se convirtió en ciudadano estadounidense a los 18 años. Estudió en la Universidad de Michigan, obteniendo una licenciatura en Administración de Empresas. Moreno ha tenido una destacada carrera empresarial, especialmente en la industria automotriz y tecnológica. En abril de 2023, anunció su candidatura al Senado de los Estados Unidos por Ohio, recibiendo el respaldo del expresidente Donald Trump en diciembre de ese año. En las elecciones de noviembre de 2024, derrotó al demócrata Sherrod Brown, convirtiéndose en el primer senador latino de Ohio. Su victoria and has always taken pride in its progressive politics. However, in 2024, the nation's political stage became a spectacle of unraveling promises and shattered ideals. At the center of this drama stood Justin Trudeau, a leader once hailed as Canada's golden boy.
It's an incredible pleasure for me to be here today before you to present to Canada a cabinet that looks like Canada. We have an awful lot of work. Canada's House of Commons has resigned less than a week after praising a Ukrainian man who served in a Nazi unit during World War II. Anthony Rota praised Yaroslav Hunka as a hero last week while recognising a number of Ukrainian Canadians. The group was given a standing ovation in Parliament during a visit from the President Volodymyr Zelensky. Mr. Rota apologised for the incident after a Jewish human rights group found the 98-year-old served as a member of the 14th Waffen Grenadier Division of the SS. I reiterate my profound regret for my error in recognising an individual in the House during the joint address to Parliament of President Zelensky. That public recognition has caused pain to individuals and communities, including the Jewish community in Canada and around the world, in addition to survivors of Nazi atrocities in Poland, among other nations. This 2-3 times in 2 weeks. We're lucky to see each other. Thank you for calling. No. It's as important time as ever. So I thought it might be fun for us to do this again. Bon matin. Every morning I've woken up as Prime Minister. I've been inspired by the resilience, the generosity, and the determination of Canadians. It is the driving force of every single day I have the privilege of serving in this office. That is why, since 2015, I've fought for this country, for you, to strengthen and grow the middle class. Why we rallied to support each other through the pandemic, to advance reconciliation, to defend free trade on this continent, to stand strong with Ukraine and our democracy, and to fight climate change and get our economy ready for the future. Las élites occidentales no descartan el inminente colapso de las defensas de las Fuerzas Armadas ucranianas, según señala el gabinete de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. Añade que, a pesar de todos los esfuerzos de Estados Unidos por impedirlo, a Occidente básicamente sabe muy bien lo que está sucediendo y es consciente de que Rusia no dará marcha atrás. Según la información que llega precisamente desde la inteligencia rusa, las élites políticas occidentales observan con alarma la disminución de la capacidad del ejército ucraniano para resistir, por ejemplo, los embates de las Fuerzas Armadas rusas. No se descarta el colapso inminente de la defensa de las Fuerzas Armadas ucranianas, según indica el comunicado. El organismo destaca, además, que la administración saliente del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está tratando de prevenir tal escenario y están haciendo hincapié en la entrega de armas cada vez más sofisticadas, incluyendo los sistemas de misiles de mayor alcance. Sin embargo, la Casa Blanca reconoce que la ayuda logística por sí sola no basta para estabilizar el frente. El otro día, Washington exigió al presidente Volodymyr Zelensky que rebajara urgentemente la edad de reclutamiento bajo movilización a los 18 años. La decisión correspondiente en Kiev ya está preparada y será tomada en el futuro próximo. Termina subrayando. It was the personal responsibility of the Prime Minister to invite President Zelensky to the floor of this House of Commons. It was his personal responsibility to make sure it was a diplomatic success.
It was his personal responsibility to continue to lead the government that has the security, intelligence, and diplomatic agencies that could have and should have vetted all individuals who were present and recognized. Yet this Prime Minister allowed for a monumental, unprecedented, and global shame to unfold in this chamber. Will he take personal responsibility for this shame and personally apologize on behalf of himself? Let's get to our top story now, and that is the United States is about to launch a massive military offensive against Russia in the Russian territory, according to reports this morning. We'll get to that in a moment. We'll get to the latest U.S. and NATO attack against Russia in a moment. But first, Russia and China just took major steps yesterday in reordering the world order, creating what many are calling a new world order. And I would argue that that's correct. When you're literally taking the world off of a U.S. reserve currency and you're shifting the entire power dynamic to Russia and China and BRICS nations, that is a new world order. And you're watching it unfold right before our eyes. This is a moment in history we'll be able to tell our children about the decline. Everybody needs to wake up. Wake up right now. It is happening. America is under attack, but not in the way that you think it is. What we're witnessing isn't just violence. It's a massive psychological operation being run on the American people by the very agencies that are supposed to protect us. And it's working. People are falling for it 24 hours before Congress certifies Trump's presidency. Last night, I received an email from my friend Colonel Douglas McGregor, friend of the show. You guys know him well. And his words have been ringing in my head ever since. He said, Clayton, when something makes no sense, chances are it does not. And let me tell you, the story we're being fed about these twin terror attacks in New Orleans and Trump Tower in Vegas doesn't make any sense at all. Chaos in New Orleans. A New Year's celebration ends tragically as a truck drives into a crowd of people on Bourbon Street. The FBI is sifting through tips to find out why a highly decorated Army soldier blew up a Tesla Cybertruck outside the Trump Hotel in Las Vegas. So let's unpack what's really going on here. 2 attacks in just a matter of hours. One in New Orleans, one in Las Vegas. The timing, the narratives, the contradictions. It's all too convenient. And all of this is happening just 15 days before Donald Trump takes office. Coincidence? I don't think so. Before diving in.